A mí el tiempo siempre me resultó como relativo, bueno, ya sabemos que lo es, pero es como que nunca me llevé muy bien con las agendas. Siempre las compraba, las usaba por un par de meses, a veces anotaba un par de cosas, pero en realidad desde que existen los calendarios digitales y es mucho más sencillo coordinar con otras personas, lo que tiene que ver con el universo de la acción y planificar, es como que perdió la conexión con el papel, pero sin embargo, porque escribo, porque me encanta leer, conservo como un apego muy grande con el papel y con las agendas, pero me di cuenta de que para planificar teníamos que trascender esta cosa de que la planificación es simplemente acción, ir más allá, ir como a la raíz de la planificación, desde qué lugar queremos emprender ese accionar, desde qué lugar queremos conectar con nuestra capacidad de transformar la realidad. Entonces, de esa forma fue que me di cuenta de que era muy difícil traer a la realidad o traer al día a día recursos energéticos para poder conectarnos con lo que tiene que ver con la planificación. Entonces, ahí fue como que me di cuenta de que por un lado tenía una agenda, por otro lado tenía un journaling, por otro lado tenía un cuaderno de notas, por otro lado tenía una libretita, por otro lado tenía un calendario digital o Google Calendar, y me terminé dando cuenta de que tenía todo muy segmentado, pero que en ningún lado podía verdaderamente conectar lo que tiene que ver con mi mapa astrológico, con lo que tiene que ver con diseño humano, con la parte más energética y ritualística, que para mí es la raíz, al final de cuentas, de planificar, de accionar, de verdaderamente poder visualizar una vida que esté mucho más alineada con nuestro propósito, que por supuesto requiere de accionar, que por supuesto requiere de organización, pero una vez pude segmentar y dividir, por un lado, la planificación mucho más esquemática y de acción, que está relacionada con tener un calendario digital y que sabemos que lo vamos a seguir utilizando, pero por otro lado, desde dónde cimiento esa acción que quiero emprender y desde qué lugar además me conecto con mi patrón energético. Entonces, fue como que me terminé dando cuenta de que necesitaba un lugar en donde yo pudiera volcar toda esta información, poder hacer un poco de journaling, poder hacer un poco de bullet journal, collages, bueno, conectar con toda esta energía desde un lugar diferente. Por supuesto, después pasar a la acción, utilizar un calendario de estos que van de lunes a domingo. Así que bueno, un poco por ese lado.